Muy buenas tardes, amigos y colegas. Como un miércoles más, nuevamente con su programa, las obras viales y el arbitraje. En esta oportunidad, igualmente me siento contento, muy satisfecho, porque tenemos, vamos a entrevistar a un profesional especializado en el tema de arbitraje. Espero, como todos nuestros programas, que sea de utilidad para todos ustedes. Nos sentimos muy satisfechos en RTV Ciblima porque hay mucho público, muchos amigos, muchos colegas que nos están siguiendo. Siempre la recomendación que ustedes nos hagan sus comentarios para a partir de ello ver cómo podemos ir mejorando estos programas que son nuestros y también de ustedes. En esta oportunidad tengo la buena intención, y más que todo buena intención, el hecho de sentirme bastante satisfecho, como les hablaba, porque cuento con un invitado que nos dará muchos alcances de mucha profundidad en lo que se refiere a lo que es el arbitraje, básicamente orientándolo a lo que nosotros los ingenieros siempre buscamos, que es el arbitraje, a lo que es el tema de las obras, de las consultorías, dentro básicamente de lo que es la ley de contrataciones. Me refiero pues al doctor Cristian Stein Cárdenas. El doctor Cristian Stein Cárdenas, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, postítulo en Contratación Estatal, también de la Universidad Católica del Perú, doctorado en Educación y especialización en Docencia Universitaria y en resolución de conflictos. Su currículum es bastante amplio, mis amigos. Les puedo comentar también que él es árbitro especializado en Derecho Civil y Mercantil, miembro de reconocidos tribunales y nóminas arbitrales, consultor, conferencista internacional, asesor de empresas privadas y gerente general y vicepresidente de Iuscom Consultoría Gubernamental y Corporativa, especialista en Derecho Privado, Administrativo y Contrataciones del Estado. Así les podría yo seguir leyendo más aún la amplitud y la experiencia con que cuenta el doctor Stein Cárdenas, a quien pues lo dejo en primera instancia para que pueda brindar un saludo a todos nuestros colegas, a todos nuestros amigos. Sé que nos están viendo a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes, doctor, y en primer lugar muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, ingeniero. Muy a gusto, como siempre, en esta ya mi casa, desde ya, porque al haber sido incorporado al centro de arbitraje dentro de su nómina de árbitros y estar participando activamente de las labores de capacitación, ya la considero mi casa. Gracias. Estamos planteando las posibilidades de ampliar la visión de los ingenieros en diferentes temas vinculados con el arbitraje, fundamentalmente en los vinculados a las obras públicas, que es el punto álgido de interés para todos ellos. Sin dejar de lado pues algunas novedades que dentro del marco arbitral general se dan en nuestro país, como vamos a ver el comentario de la sentencia dictada por el tribunal el 15 de marzo, en virtud de la cual se anula un laudo arbitral, cosa que comentaremos en su momento. Entonces les traigo algunas novedades arbitrales generales y la puntualización de algunos temas específicos respecto a obras que comentaremos en la conferencia del 4 próximo dentro de la Semana del Arbitraje que se celebra con motivo del aniversario del sector. Qué bueno. Como usted ve, para nosotros los ingenieros esta es una preocupación de hace ya un tiempo atrás, ¿no? Porque antes realmente nosotros pensábamos que ser buenos técnicos era suficiente. Ahora con este tema, digamos, que se ha incluido de lo que es la parte un poco legal, si queremos decirlo así, ¿no? Como una especie de mistura entre lo que es la parte legal y la parte técnica, la parte de ingeniería, a través pues de la ley de contrataciones que desde el año 98, entiendo, hace pues que la aplicación del arbitraje sea de forma obligatoria, ¿no? Dentro de lo que son los contratos de obras públicas básicamente, existiendo lógicamente la ley general también, que usted nos explicará un poquito más. Entonces, entrando ya un poquito al tema de lo que es el arbitraje en sí, y básicamente en lo que nos interesa más a nosotros los ingenieros, que es dentro de la ley de contrataciones, en la parte de consultoría de obras y ejecución de obras. ¿Puede un poco definirnos en primer lugar qué cosa es el arbitraje y por qué su importancia dentro de la aplicación de esta norma, ¿no? Sí, cómo no. El arbitraje se constituye en nuestro sistema jurídico como un denominado mecanismo alternativo de resolución de conflictos, entendido a nivel constitucional como una llamada jurisdicción. Me explico. La jurisdicción es la facultad
asignada en principio al Estado de administrar justicia sobre los particulares. Sin embargo, el propio Estado, mediante instrumentos normativos constitucionales, establece que además de la jurisdicción ordinaria, que es la judicial, existen, según el artículo 139 de la Constitución, la jurisdicción militar, el llamado fuero privativo militar, fuerzas policiales, fuerzas de seguridad y policiales, incluidas fuerzas armadas, y la jurisdicción arbitral, específicamente con ese nombre. Entonces, la jurisdicción arbitral está reconocida en la propia Constitución en el artículo 139. Tenemos un cuarto tipo de jurisdicción, que es la jurisdicción llamada especial, que es aquella relacionada con el derecho de costumbres y las comunidades nativas y campesinas, en atención a sus propias regulaciones, en el artículo 149. Además, en la propia Constitución, en el artículo 62, también se convalida esta jurisdicción arbitral como existente y vigente para efectos de temas de contratos, específicamente con obras públicas. Entonces, es una figura que a nivel constitucional constituye un medio de aplicación de la jurisdicción, y a nivel práctico se entiende como un mecanismo o medio de solución pacífica de controversias sin necesidad de recurrir a la vía judicial, con toda la contaminación circunstancial que esto implica, radicando en ello su carácter alternativo. Qué bueno, qué bueno. O sea que, de acuerdo también a los resultados que estamos obteniendo para el caso de obras, sí ha sido, digamos, bastante importante que a partir, digamos, de la ley de contrataciones, como decía el año 98, se incluya bajo esta jurisdicción, como se conoce, la parte arbitral. Es correcto, porque usted mencionó algo al principio muy interesante, es el campo de acción de los mecanismos alternativos como el arbitraje constituye una mixtura entre lo jurídico y lo técnico propiamente dicho. Me explico. La importancia de evitar esta contaminación judicial, dada la circunstancia actual del Poder Judicial, sin menospreciar a los jueces probos, pero la propia coyuntura por la cual atraviesa, deficiencia de preparación del personal, bajas remuneraciones, sobrepoblamiento de expedientes, etc., nos hace necesaria la accesión a mecanismos alternos, eficientes, especializados y mucho más confiables. Entonces, el arbitraje es un punto de encuentro bastante apropiado y conveniente entre los abogados que colaboran con los técnicos, entiéndase los ingenieros, para el desarrollo pacífico de una controversia, llegando a un acuerdo, se entiende, de mutua satisfacción. El tema de obras públicas. Yo siempre le explico a mis alumnos en la cátedra que el arbitraje tiene varias riquezas, siendo las principales la posibilidad de la especialización de los actores principales, que son los árbitros, aquellos terceros adjudicatarios de la potestad jurisdiccional de resolver una controversia, y a su vez la rapidez y claridad de procedimiento. Sin ser ritualista, el procedimiento el trámite que sigue un arbitraje tiene ciertas pautas que se debe respetar, pero tiene a su vez una suerte de flexibilidad que posibilita, pues, un buen encuentro entre la parte jurídica y técnica, y facilita la solución pacífica de conflictos ante un entendimiento pleno de todas las cuestiones puestas sobre la mesa. Así es. ¿No? Qué interesante, ¿no? Como nosotros sabemos, entiendo a través de la Ley General de Arbitraje, que ahora ya no se va a generar, ¿no? Tanto el Ley de Arbitraje que decreto legislativo que norma el arbitraje, el 1071. Está normando, ¿no? Existe también el arbitraje conciencia, pero en nuestro caso tenemos el arbitraje derecho. ¿Podría explicarnos un poco la diferencia en cada uno de ellos y por qué de repente el arbitraje conciencia sí podría ser interesante también dentro de la solución de nuestras controversias? Sí, cómo lo explico. En el tema de la clasificación del arbitraje existen varios criterios diferenciadores. Uno de ellos es el arbitraje de conciencia versus el arbitraje de derecho. En el arbitraje de conciencia no se exige que los árbitros resuelvan conforme a derecho, con la rigidez jurídica de interpretación de normas, sino que resuelvan en función a su leal saber y entender. Es por eso que a los árbitros de conciencia se les elige en función a su trayectoria, a su capacidad, a su prestigio, a su conocimiento, a una serie de características que definen su contexto personal y profesional. En cambio, en el arbitraje de derecho se exige que los árbitros decidan en función a normas jurídicas, en principio, y que a su vez, en algunos casos, sean abogados. Acá hay que marcar una diferencia. En
llamada ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, que regula el arbitraje con carácter general y supletorio a las obras públicas, se establece que los árbitros en el arbitraje de derecho pueden ser abogados, pero pueden no serlo. Y los abogados elegidos como árbitros de derecho pueden estar habilitados y colegiados o no. No es requisito indispensable, lo cual sí se exige en la ley de contrataciones. Dentro del llamado arbitraje administrativo para obras públicas y contrataciones del Estado, se exige que el arbitraje siempre sea, cuando es un árbitro único de derecho, siendo ese árbitro único abogado y colegiado y hábil, y en el arbitraje del tribunal arbitral se exige que por lo menos el presidente sea abogado, resolviéndose siempre de derecho. Entonces tenemos el marco especial definido por el arbitraje administrativo, consignado en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, donde puede establecerse, siempre es el arbitraje de derecho, un árbitro único o un tribunal, siendo el árbitro único abogado y el presidente del tribunal abogado, decidiendo siempre, como lo dice repetidamente la norma, en derecho, y el marco general o supletorio, que es el definido por el decreto legislativo 1071, donde puede haber arbitraje de conciencia y arbitraje de derecho. El de conciencia tiene que definir según su leal saber y entender, según su conciencia, siendo por ende esa conciencia inapelable, porque nadie puede revisar la conciencia de otra persona. Y el arbitraje de derecho, pudiendo ser también individual o colegiado, exigiéndose en principio que sean abogados, sin el requisito que exige la ley de contrataciones, que sea hábil, y además puede existir un arbitraje de derecho donde los árbitros no sean abogados. Así es, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros los ingenieros, justamente, ¿no? En este caso, que es un arbitraje, yo diría, especializado, el caso de las obras, de las consultorías de obras. Por eso yo siempre recomiendo a mis colegas, ¿no es cierto?, de que nosotros, ahora si queremos ser eficientes en las obras que participamos, tenemos que estar inmersos en estos temas de lo que es el conocimiento tanto de la ley de contrataciones como dentro de ello, lógicamente, lo que es el arbitraje, porque al final, digamos, todo un proceso arbitral viene a ser, yo diría, un resumen, una conclusión de lo que fue la obra, ¿no es cierto? La obra se contrató bajo condiciones determinadas contractuales, ¿no? Estamos hablando en este caso de la ley de contrataciones, bajo el cual nosotros los ingenieros tenemos que regirnos dentro de todo el proceso, digamos, de ejecución de la obra. Desde el momento que se inicia, saber llevar un buen cuaderno de obra, saber cuáles son, digamos, la participación para ser un buen ingeniero residente, un buen ingeniero supervisor, y para que finalmente ver si salió bien la obra, no salió bien, si se recepcionó, si se hace una liquidación correcta. Entonces todas estas cositas que son la parte técnica, finalmente en un proceso arbitral, ¿no?, en una controversia, pues se van a dar, y de ahí es de que debemos tener mucho cuidado en nuestra actuación dentro de lo que es, lógicamente, la ejecución del contrato en sí, lo que vale decir, pues, la ejecución de la obra, ¿no? De ahí es la necesidad, ¿no? Y por eso tenemos también nosotros necesidad de salir un poco al aire bajo estos programas, porque ahora es una urgencia, ¿no? Y en la cual tenemos, pues, lógicamente, el apoyo de nuestros amigos los abogados haciendo una mixtura y que nos ayuda definitivamente a resolver, como se dice allí, conforme a derecho, que es lo que está establecido esta ley. Doctor Stein, es una conversación muy interesante, muy bonita. Estoy seguro que mis amigos, mis colegas están felices de estar escuchando y van a estar siempre siguiéndonos en nuestra segunda parte. Les pido un minutito para poder hacer un pequeño corte y continuar. Conforme. Bien, continuamos con nuestro programa, las obras viales y el arbitraje. Como ya les anuncié al inicio del programa, tengo de invitado al doctor Christian Stein, quien, como él lo comentó, también ya es un amigo nuestro, es miembro de nuestro centro de arbitraje. Les comento que hace unas 2-3 semanas justo dictamos un curso para formación de árbitros, que de paso los invito porque esto lo vamos a seguir dando durante todo el año. Necesitamos que nuestros ingenieros se preparen en estos temas, y nosotros como centro de arbitraje estamos dando todas las facilidades del caso para que esto pueda darse. Yo le agradezco públicamente, doctor, el apoyo que nos viene dando. He tenido excelentes referencias de los temas que usted ha tratado y que les ha gustado mucho a nosotros, a nuestros ingenieros, y que tendrá que seguirnos apoyando en este tema. Con el mayor de los sí. Y ya que estamos hablando de eventos, quisiera aprovechar, doctor, para hacer un comercial y a la vez invitarlos, digamos, a todos los amigos que en este momento nos están viendo.
Les comento que la primera semana de abril vamos a celebrar nuestro 13 aniversario. Y de repente este año, como ningún otro, queremos hacerlo en una forma participativa con todos ustedes, lo que lamentablemente en otros años no se ha estado haciendo. Por eso necesitamos su presencia, queremos que vengan y nos visiten y que podamos conversar más sobre estos temas. La semana correspondiente al aniversario del Centro de Arbitraje empieza el 4, tenemos 2 días dentro de la semana, el 4 de abril a las 7 de la noche vamos a presentar 2 conferencias que son muy importantes. Justamente una de las conferencias magistrales está a cargo del doctor Stein, quien nos hablará pues del tema relacionado al laudo y la medición del laudo también, la impugnación, ¿no? Que ahora ya nos va a ampliar un poquito este tema. Y otra conferencia que va a ser dada para un ingeniero, entonces hablamos de una mixtura, ¿no? Así que nos vamos a dar 2 conferencias magistrales, una de orden legal y otra de orden técnico, así que les recomiendo, la entrada libre, no tiene ningún costo, el día lunes 4 de abril, 7 de la noche, en el auditorio C, el auditorio más grande que tenemos en nuestro colegio del Consejo Departamental de Lima. Y nuestro día central es el día jueves, donde haremos reconocimiento a los presidentes, de los PAS presidentes de nuestro centro de arbitraje. También los invitamos muy cordialmente, queremos que todos ustedes participen y estén presentes en estos eventos que son muy importantes. Lógicamente su presencia nos ayudará mucho y a la vez nos hará sentir satisfechos y cómodos en el hecho de poder seguir hacia adelante en este trabajo que nos ha encomendado el Colegio de Ingenieros. Así que los esperamos. Doctor Stein, siguiendo un poco con la conversación que venimos haciendo, conocemos también que dentro del arbitraje puede ser de orden institucional o también puede ser ad hoc, según la ley de contrataciones. ¿Podría conceptuarnos qué cosa es el arbitraje institucional, qué cosa es el ad hoc, en qué casos debería darse y de repente inclusive hacer una comparación de conveniencias, ¿no? ¿Por qué uno podría ser más conveniente que el otro? Listo. Como dije en el segmento anterior, existen varias clasificaciones del arbitraje dependiendo del criterio diferenciador que utilicemos. El primer criterio que nosotros reseñamos fue aquel que divide el arbitraje en arbitraje individual o colegiado, es decir, el arbitraje unipersonal de árbitro único o el tribunal de arbitraje, ¿correcto? También mencionamos el arbitraje de conciencia y el arbitraje de derecho, en donde a su vez los criterios de escogencia del árbitro varía dependiendo de cuál sea su calidad. Si es de conciencia, sobre todo por su prestigio, su reconocimiento social, su conocimiento, su pericia, su trayectoria, y si es de derecho, por su versación en temas jurídicos, que resulta esencial para la determinación de los fundamentos que van a respaldar el laudo como decisión final. El tercer criterio diferenciador es aquel que divide el arbitraje entre arbitraje ad hoc y arbitraje institucional, o también llamado administrado. ¿Y qué es de aplicación de nuestra norma? Es de aplicación de nuestra norma. Existen ambos. ¿Qué es lo que sucede? Tanto en el decreto legislativo 1071, que es el decreto legislativo que norma el arbitraje, como en la ley de contrataciones, que es el decreto legislativo 1017. Véase la característica, unos 1071 y otros 1017, para que como recurso mnemotécnico recuerde las normas. Existe la posibilidad de arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. Las dos normas coinciden en establecer que si las partes no pactan específicamente en el convenio arbitral qué tipo de arbitraje están o van a utilizar en caso de una contingencia, se presume que el arbitraje es ad hoc. Por lo tanto, el procedimiento arbitral se transforma de manera que el inicio del trámite se da con la comunicación de una parte a la otra, una solicitud de arbitraje en función a lo que nos falta. En cambio, si las partes pactan que cualquier controversia se derivará a un arbitraje institucional o administrado, se aplicará el reglamento o la normativa específica del centro de arbitraje o institución gestionadora de arbitraje que se haya elegido para este fin. En este caso, por ejemplo, nuestro centro de arbitraje del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental. Entonces, la diferencia fundamental está en que el arbitraje ad hoc es aquel especializado que es manejado por árbitros independientes a cualquier institución, que son contactados de manera individual
y singular por las propias partes, escogidos, se pactan sus honorarios directamente y ellos, dentro de su potestad, pueden escoger a su propio secretario arbitral. Y la sede, inclusive. E incluso la sede. Los árbitros tienen mucho mayor manejo. El problema del ad hoc, sin menospreciarlo, es que en algunos casos se suele desordenar o no existe pues un ente institucional, valga la redundancia, que dirija las actuaciones, como por ejemplo el centro de arbitraje. El arbitraje institucional tiene, para mí, una ventaja comparativa sobre el arbitraje ad hoc, en el sentido que las reglas están mucho más claras desde el inicio. Hay una tabla de honorarios, existe una tabla de gastos administrativos por pagar en función a las cuantías, existe personas técnicamente una relación de árbitros, digamos, también que se una relación de árbitros de la cual se puede escoger o se puede solicitar al centro que escoja en función a la especialidad. Además existe personal capacitado en técnicas arbitrales, en el manejo de procesos arbitrales, lo cual es muy importante, que son personas con dedicación exclusiva a este tipo de materias. Por lo tanto, las ventajas de soporte, no solamente logístico, sino soporte administrativo y técnico dentro de un arbitraje institucional o administrado, resultan mucho mayores que en un arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc, como vuelvo a repetir, implica que las partes contacten individualmente, sin interpósita persona o institución, a los árbitros, pacten con ellos directamente sus honorarios, la forma de pago, establezcan la posibilidad de un secretario arbitral y cuál va a ser la cobertura que va a tener su acción dentro del proceso arbitral y una serie de características más. Ambos sirven, ambos tienen su momento adecuado y su contexto propicio, pero para el caso de obras públicas yo recomendaría definitivamente un arbitraje institucional o administrado por todas las ventajas que hemos mencionado. Mire, qué interesante, ¿no? Podría ser que le dé un poco más de seguridad, inclusive, digamos, porque el laudo yo creo que no hay problema, ¿no? El valor es el mismo. El valor es el mismo porque, como dicen, el valor del laudo es el valor de los árbitros, ¿no es cierto? Pero de repente podríamos hablar un poco de seguridad en el sentido de decir, bueno, este es un centro arbitral y es un centro conocido, de reconocido prestigio, tiene árbitros especializados y por lo tanto podría haber un mejor manejo, digamos, del proceso en sí. Es un manejo más eficiente desde el punto de vista administrativo, aunque conozco árbitros ad hoc muy probos y profesionales que son secretarios arbitrales ad hoc y se dedican específicamente a eso, con mucho manejo y mucho conocimiento. Claro. Eso es verdad, he de reconocer que existe, pero yo me siento mucho más seguro recurriendo a un centro institucional de arbitraje. Sí, yo creo que incluso a nivel corporativo las empresas también tienen una idea de seguridad dentro de la gestión de un arbitraje administrado por parte de un cuerpo tan serio como es el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, sea el Colegio de Abogados, sea el Colegio de Contadores, incluso a las universidades que tienen centro de arbitraje con reconocimiento, Cámara de Comercio de Lima, que es el más antiguo, etc. Claro, sí. Bueno, podría pensar eso, porque en cuanto a la calidad de árbitro, yo creo que no hay mayor problema porque un árbitro puede desempeñarse en un arbitraje ad hoc, el mismo árbitro, como también puede hacerlo sí. en un institucional. No hay ningún tipo de restricción. Yo conozco árbitros que tienen, que funcionan como árbitros ad hoc en algunos casos y en otros como árbitros institucionales. Claro. Dependiendo también, además, de la privacidad, que siempre hay privacidad dentro del arbitraje, pero de la, digamos, no necesidad de noticia pública del arbitraje. Algunas empresas, ambas partes están de acuerdo en manejar con perfil bajo un arbitraje. Bueno, en un centro se hace más notorio y conocido, porque más gente toma conocimiento directo que existe un caso entre ambas partes. Puede ser más reservado. Exactamente, el arbitraje ad hoc tiende a ser más reservado porque se trabaja en petit comité, entre el árbitro o el tribunal arbitral ad hoc y el secretario asignado al efecto, o los secretarios a veces son más de uno, o secretario asistente. Tiende a ser, la ventaja de que tiende a ser mucho más confidencial que el otro, que sin dejar de ser confidencial implica pues la intervención de más personas dentro del aparato administrativo del centro de arbitraje manejador. Sí, qué bueno que nos haga remarcar acá las diferencias. Ahora, acá hemos hablado pues del convenio arbitral, ¿no? Porque justamente las partes un poco tienen esa posibilidad, ¿no? De a través del convenio arbitral determinar el tipo de
de arbitraje que van a hacer en ese sentido. Entonces, este temita también del convenio arbitral y que se traduce en una cláusula arbitral, me parece inclusive, también nos podría ampliar un poco el concepto, ¿no? Y qué tan importante es el convenio arbitral dentro de un contrato. El convenio arbitral, como fuente generadora de la vinculación entre las partes y el compromiso de dirigirse a un arbitraje en el caso de una contingencia, es fundamental. La partida de nacimiento del arbitraje entre dos partes es el convenio arbitral. Existen muchas características particulares del convenio arbitral. Puede ser inserto a manera de cláusula dentro del contrato del cual surgirán las controversias, puede estar como cláusula adicional y complementaria, como la llamada adenda, siempre refiriéndose obviamente al contrato principal. Puede ser suscrito o celebrado antes del surgimiento de cualquier conflicto o con posterioridad a este. O sea, durante la ejecución del contrato recién podría sí, respecto al conflicto específico. Se pueden dar varios escenarios. Es decir, yo redacto un contrato, lo suscribo con otra parte y dentro del contrato, como una cláusula más, se establece en caso de cualquier controversia iremos a un arbitraje. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, que no ponemos nada y cuando surge el conflicto firmamos un instrumento contractual complementario donde establecemos para este conflicto vamos a un arbitraje, o a lo mejor para este y para otro. Se recomienda que la utilización, la consagración del convenio arbitral como instrumento complementario sea antes del surgimiento del conflicto. ¿Por qué? Porque el convenio arbitral igual implica la puesta de acuerdo o el pacto entre las partes respecto a varios puntos cruciales para el arbitraje. Y es más fácil pactar con mi contraparte contractual antes del conflicto que después, que estamos un poco a lo mejor resentidos, se genera un poco de incomodidad y llegar a acuerdos de cosas aparentemente simples puede llegar a complicar incluso más el contexto del conflicto que ya ha surgido. Lo recomendable sería que en el contrato originario de la relación jurídica entre las partes se establezca como posibilidad resolutiva un convenio arbitral, y yo lo recomiendo, con la mayor cantidad de pautas posibles. Es decir, si se pueden nombrar incluso a los árbitros de una vez, que se nombren. Lo mejor que le puede pasar a dos partes en conflicto, aunque pueda aparentemente sonar contradictorio, es que tengan un convenio arbitral completo, integral, un convenio arbitral que, suscitada la controversia o la desavenencia, se activa automáticamente y genera un arbitraje de manera rápida y eficiente. Porque muchas veces las partes pierden mucho tiempo poniéndose de acuerdo sobre las reglas de juego del arbitraje, una vez suscitada la controversia, cuando eso pudo haber sido ya previsto en el convenio arbitral. Claro. Por eso en el curso que dictamos de formación de árbitros hace 2 o 3 semanas, en nuestro centro establecimos una posición clara de la cátedra. Nosotros dijimos, el convenio arbitral, mientras más completo, mucho mejor. El convenio arbitral simple también sirve en la medida que existe una relación cordial entre las partes y una buena disposición a ponerse de acuerdo sobre ciertas pautas de desarrollo, como quiénes son los árbitros, cuál va a ser la sede, cuál va a ser a veces el idioma, qué tipo de arbitraje va a ser, si no se dice nada, si es ad hoc o institucional va a ser ad hoc. En el caso de obras tiene que ser de derecho, en el caso del marco general pues, del 17.1 puede ser de conciencia o de derecho, y si ese derecho puede ser abogados o no, etc. Hay muchas cositas que se pueden prever de manera responsable y digamos, bien encaminada, evitando así contingencias, que la contingencia futura se nutra de esta falta de pacto en pequeñas cosas. Claro. Hay que ser previso. Yo creo que sí, ¿no? Ahora, si al final no se utilizan, bueno, ahora mejor, ¿no? Sí. Es por eso que, y si me permite, yo recomendaría al centro establecer un taller sobre redacción de convenio arbitral. Qué interesante. Eso es un muy buen punto, porque incluso a mis colegas abogados, muchas veces, por más formación contractual que ellos tengan, establecen convenios arbitrales que les generan más problemas que soluciones. Yo estoy trabajando en un currículo especializado en esa materia sobre redacción de convenio arbitral en diferentes escenarios, uno para obras públicas, otro para temas comerciales, e incluso hay una propuesta, tengo entendido, en el Ministerio de Justicia para establecer un arbitraje sumario en caso de arrendamientos, lo cual existe en España. A la vuelta de los contratos de arrendamiento se firma una cláusula arbitral muy completa, porque las relaciones de arrendamiento generalmente no acaban bien cuando surge un conflicto. Normalmente es una persona que quiere sacar a otra de su casa. Por lo tanto, es muy complicado que se pongan de acuerdo en puntos del arbitraje, porque muchas veces una de las personas no quiere llegar a ninguna solución, y que otro decida por él y
que se emite un laudo que se active judicialmente para sacarlo. Entonces, se está en muchas jurisdicciones o comunidades autonómicas españolas, de muchas cortes, se establece dentro, con el apoyo de las cámaras de comercio, que a la vuelta de los formatos de contrato de arrendamiento existe un convenio arbitral integral, con la mayor cantidad de pautas establecidas y definidas, de manera que las partes, al surgir una desavenencia, promueven la activación del arbitraje y corre por sí solo, sin necesidad que se pueda poner de acuerdo sobre nada, cosa que es muy complicada porque ya está el conflicto activado y en efervescencia, haciendo que las emociones perturben pues la capacidad objetiva de las partes de llegar a un acuerdo satisfactorio de inicio del arbitraje. Por eso, un convenio arbitral integral evita problemas en el surgimiento y activación del arbitraje que pueden pues, frustrar o desvirtuar la naturaleza de la solución de conflictos eficiente que da el mecanismo arbitral. Qué bueno, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué tema en cuanto a lo que es el convenio arbitral, que a veces no se le da de repente la vida importancia, y tiene mucho que ver, digamos, en la solución de estos conflictos. Y hay un tema que ya es a nivel más teórico, pero vale la pena mencionarlo, que es el siguiente. Se discute en doctrina, en teoría jurídica, la naturaleza del arbitraje. Algunos dicen que tiene una naturaleza contractual, porque surge de un convenio, de un pacto, que si no las partes no lo firman no habría arbitraje. Otros dicen que no, que tiene una naturaleza jurisdiccional, porque el Estado le otorga a los árbitros la potestad de administrar justicia. Hay algo en nuestro marco regulatorio de normas de contratación estatal muy particular. Cuando el artículo 216 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado establece el convenio arbitral, dice: si el contrato no incorpora un convenio arbitral, se olvidaron las partes, se considerará incorporado de pleno derecho. Es una presunción, se presume que si no tiene, lo tiene, que remite a un arbitraje institucional. Es decir, no solamente se impone la obligatoriedad de ir a un arbitraje, si no lo pusiste, igual, yo te lo pongo. ¿Y qué tipo de arbitraje te pongo? El institucional, por algo se pone, del Sistema Nacional de Arbitraje, es decir, el manejado por el OCE, el llamado arbitraje administrativo. Y se critica un poco también ese tema, ¿no? Sí, esto hace que nosotros tengamos ciertas, digamos, dudas sobre la asignación de la naturaleza del arbitraje, si es institucional, si es jurisdiccional o es contractual su naturaleza, porque acá se está imponiendo. Hay un convenio, pero es impuesto, entonces sería más jurisdiccional que contractual. Es un tema para estudio jurídico bastante interesante, pero es bueno que los amigos ingenieros lo sepan, que un contrato derivado de un proceso de contratación estatal es obligatoria la consignación de un convenio, pero si no se pone, por ley de pleno derecho se entiende colocado en el convenio, y de tipo institucional administrado por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Claro, por eso es que ahora, por ejemplo, las instalaciones de los tribunales arbitrales siempre se hacen en el OCE. Lo que esto creo ha sido una variación con respecto al anterior. Es correcto, es correcto. Se está dando al OCE mucho mayor manejo y facilidades para la resolución de conflictos en sede arbitral y en los arbitrajes ad hoc, es verdad. Lo cual es bastante positivo porque ayuda a ordenar el sistema. Ya estoy completamente. Ya, pero en el caso del ad hoc solamente ahí se instala el tribunal, más después ya eso se le da facilidades. Continúa, digamos. Y algún tipo de monitoreo. Sí, porque recuerden que siempre existe la obligación de los árbitros de remitir el laudo arbitral al OCE para su posterior publicación. Eso recuérdense. Y además no solamente el laudo, sino los árbitros tienen que manejan arbitrajes administrados, obras públicas por ejemplo, la obligatoriedad no solamente de remitir los laudos, sino de remitir además cualquier tipo de aclaración, interpretación, exclusión, etcétera, que se ha efectuado respecto a este laudo. Sí. Bien, doctor Cabanas, qué cosas tan interesantes. Tenemos tantas cosas que podríamos conversar, lamentablemente el tiempo siempre nos resulta bastante corto. Vamos a ir a un minutito de intermedio y luego continuamos. Bien, mis amigos, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Cristian Stein. Ya les comenté que él nos está apoyando en nuestro centro de arbitraje, es uno de nuestros árbitros también dentro del centro, así que nos sentimos muy contentos y satisfechos que se haya integrado pues, a nuestras filas.
Doctor Stein, un poco entrando a la parte final de lo que es todo este proceso, el tema, lógicamente, podríamos estar horas tras horas, amplísimo, cosas muy interesantes. Súper interesante, sí. Ya entrando un poco a la parte final, después de todo el procedimiento que se puede haber hecho y cuestiones que en algunas otras oportunidades las hemos tratado también ya acá, ¿no? Viene lo que es el famoso laudo arbitral, ¿no? Que es una de las partes más importantes, yo diría, de la jurisdicción esta de lo que viene a ser el arbitraje. Primero coméntanos un poquito sobre lo que es el laudo, porque pues quisiera que veamos un poco el tema de la anulación del laudo, que preocupa mucho, ¿no? Y mucho más ahora que no hay algunas dificultades. Sí. Existe, como consecuencia natural del proceso resolutivo arbitral, la adopción de una postura y toma de decisión por parte de los juzgadores, que en este caso son los árbitros. Esa voluntad, en un sentido específico, luego de haber actuado las pruebas y discriminado los diferentes presupuestos planteados en el caso, se denomina el laudo. El instrumento jurídico... El poder judicial es la sentencia, digamos. Equivalente a una sentencia judicial. Es más, en principio los laudos tienden a tener la misma forma que una sentencia, una forma expositiva de los vistos, de los hechos, una forma considerativa, una segunda parte considerativa, que son los criterios de interpretación y aplicación, y una parte resolutiva, que es la decisión final. Este instrumento jurídico denominado laudo, al que se le equipara con una sentencia judicial en cuanto a su validez y su valor, es ejecutable en la vía judicial de la misma forma que una sentencia judicial. Y bueno, existe, digamos, una equivalencia de valor. Una sentencia judicial no vale más que un laudo arbitral, y un laudo no más que una sentencia. Sin embargo, para impugnar un laudo arbitral, para, digamos, atacar su eficacia y tender incluso a su anulación, se ha previsto en el decreto legislativo 1071, que norma el arbitraje, la posibilidad de plantear un recurso denominado recurso de anulación del laudo. Ya no existe el recurso de apelación, que existía en la ley anterior, en la Ley General de Arbitraje. Existe ahora la anulación del laudo. Y la reconsideración existe solo respecto a las resoluciones arbitrales que no son laudo. Así es. O sea, durante el proceso, aquellos autos arbitrales que se emiten con carácter dispositivo en algún sentido, que pueden ser impugnados mediante una reconsideración, pero nunca el laudo. El laudo solamente es susceptible de ser afectado por un recurso de anulación interpuesto ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial podrá, en su caso, sentenciar anulando ese laudo y retrotrayendo los efectos del arbitraje hasta el punto de la ocurrencia de la causal específica establecida en la propia. Pero el juez en ese caso solamente ve la parte formal, más no la parte de fondo, o sea, el fondo, ¿no? Importante saber que el Tribunal Constitucional, como organismo constitucional autónomo que vela por la constitucionalidad del sistema en su conjunto, había adoptado un criterio unánime o cuasi unánime en el sentido de considerar que una acción de amparo que considera la violación de un derecho constitucional derivada de un laudo solo resultaba procedente en el supuesto que se haya agotado la vía judicial con la interposición del recurso de anulación. Es decir, agótese la vía previa antes de recurrir a la acción de amparo. Pasó al Poder Judicial y hasta ahí todavía no podría intervenir el tribunal, claro, en vía de recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque la vía previa debía agotarse. ¿Cuál era la vía previa? Aquella instaurada por la impugnación derivada de un recurso de anulación. Así es. Entonces, el amparo constituía, pues, en este caso, un recurso residual. Es decir, solo si, agotada la vía previa judicial, vía recurso de anulación, se puede acceder al amparo, y vía el amparo se puede recurrir al tribunal, finalmente al Tribunal Constitucional, para que se pronuncie respecto a ese laudo o al problema suscitado derivado de la ejecución de un laudo. Pero ¿qué sucede? El día 15 de marzo, hace muy poco, y se los traigo como primicia, ha sido... ¿Y esa información la podemos tener en el centro de arbitraje? Sí, por supuesto, yo se las voy a dejar ahora. ¿Puedes ver electrónicamente para enviar? Sí, claro. Además, no solamente está la sentencia, sino tengo comentarios de acreditados estudiosos de la materia en nuestro medio. Acá tengo 4 comentarios muy buenos con la seña de la fuente, para que puedan analizar los antecedentes de este tipo de... ¿Cómo es que el tribunal, que antes mayormente no hemos tenido estos antecedentes?
cómo es que ahora el Tribunal Constitucional también está interviniendo en nuestro tema de arbitraje. Antes nos quedamos en el Poder Judicial, ¿no? Y se están pronunciando las autoridades arbitrales de los diferentes centros, sobre todo la Cámara de Comercio, que es la más afectada en este caso. Y se están reclamando, básicamente. Sí, le comento. El expediente es el expediente 2851-2010, ¿correcto? Presentado, proceso de amparo, Tribunal Constitucional. Repito, expediente 2851-2010. Esta sentencia expedida el 15 de marzo, hace unos cuantos días, y publicada en la web del tribunal el día 16, en virtud de la cual el Tribunal Constitucional anula un laudo arbitral emitido en atención a un arbitraje administrado por la Cámara de Comercio de Lima, por el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, con unos argumentos que analizan pues el criterio de el principio de imparcialidad, al cual se había faltado supuestamente, etc. Pero la cuestión es simple. Es la sentencia que ha anulado un laudo arbitral sin tener en consideración el agotamiento de la vía previa, vía recurso de anulación. Es decir, se ha planteado el recurso de anulación recurriéndose al amparo, ya no como vía residual, sino como vía directa de impugnación de un laudo arbitral. O sea que, digamos, la parte que se creía perdedora, en lugar de ir a una anulación del Poder Judicial, saltó directamente. Exacto, alegando la violación del principio de imparcialidad y otros argumentos más que están en la sentencia, que es de 20. Y eso en todo caso no debió ser aceptado por el... En principio no, porque está rompiendo con la tradición de criterio del Tribunal Constitucional de asumir que debe agotarse la vía previa. Sin embargo, interesante es que no es el único antecedente. Existe otro expediente, el expediente 5923-2009, proceso de amparo Tribunal Constitucional, en donde también el tribunal anula un laudo. También. Sí, también. Y en este caso está afectando a su vez al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima también. Entonces, recuerden, el expediente 5923-2009, proceso de amparo Tribunal Constitucional, y el expediente 2851-2010, proceso de amparo Tribunal Constitucional. Dos precedentes muy riesgosos en el sentido de perturbar pues la figura institucional del arbitraje en cuanto a la inmutabilidad del laudo, susceptible de ser afectado solamente o en principio por un recurso de anulación, teniendo como vía residual el amparo. No, ahora se está utilizando el amparo como una vía directa de ataque a los laudos arbitrales, anulándolos con una sentencia del Tribunal Constitucional, desvirtuando, a mi entender, pues toda la institución arbitral en su conjunto. Algo muy peligroso. En realidad desvirtúa, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el fondo, digamos, la materia de lo que es el arbitraje, ¿no? Porque ya las partes mismas no van a tener la seguridad, en todo caso, cuando van a un arbitraje, porque al final no saben lo que pueda pasar bajo estos criterios. O sea, parece que son... Yo creo que deberían redefinirse aquellas causales de anulación del laudo, que va a ser materia de la exposición que vamos a brindar acá en el Colegio de Ingenieros. Justo su tema, ya que estamos en esto, doctor, el tema de mi exposición va a ser impugnación del laudo arbitral, 2 puntos, ya. Alcances y posibilidades. Ya. Vamos a ver la receta para poder impugnar un laudo por la vía de recurso de anulación. Complementariamente vamos a analizar qué es una reconsideración y cómo se plantea también, y el tema del amparo en los laudos arbitrales, que es una herramienta válidamente jurídica, pero sobre la base de ciertos presupuestos mínimos de respeto pues a la institucionalidad arbitral y a las normas jurídicas. Yo creo que debe mantenerse como vía previa el agotamiento del proceso instaurado en razón de un recurso de anulación y ver al amparo finalmente como residual. El tribunal alega, en pocas palabras, que el voto en mayoría, pues son 4 contra 3, hay 3 votos en discordia, que están en la misma sentencia. El tribunal alega lo siguiente, o fundamenta su sentencia con estos argumentos, diciendo que la causal, que es la afectación al principio de imparcialidad, la causal que funda o que sustenta esta acción de amparo no está expresamente contenida como causal para el recurso de anulación. Entonces, como no está como causal de recurso de anulación, el amparo queda expedito como vía de ataque del laudo arbitral para impugnar. Entonces, hay que analizar bien, creo yo, o redefinir pues estas causales para evitar que muchos justiciables o partes le saquen la vuelta al recurso de anulación, pretendiendo pues causales
que no están taxativamente señaladas en la norma, pero que se relacionan a veces de manera indirecta con una que sí lo está. Pero como no está directamente, entonces queda expedito el amparo. Es un tema en debate, está puesto sobre la mesa, es un tema nuevo, es un tema que derivaba de una sentencia fresquita del 15 de marzo, que va a dar mucho para hablar en estos días. Que ya son dos, en todo caso. Que ya son dos, una del 2009, como les digo, el expediente 5923-2009, y esta, que resulta bastante preocupante, y que se suma a otro tema de actualidad, que es aquel tema de la posibilidad de que los laudos arbitrales afecten la actividad de los organismos reguladores, que es otro tema que puede ser materia de otra conferencia. Cómo existe una competencia, entre comillas, entre los organismos reguladores y la jurisdicción arbitral. ¿En qué medida uno puede afectar el ámbito del otro? Pero eso ya será motivo de otra entrevista o de otro curso. Claro, pero cada vez iremos entrando a mayor profundidad, digamos, a más especialización de lo que corresponde a esto. Ahora, pero en este tema, doctor Stein, la ley de contratación y el reglamento solamente establecen la anulación del laudo a nivel del Poder Judicial. Esta norma, hasta donde yo entiendo, no da, digamos, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, desde el punto de vista del derecho, digamos, ¿cómo se ve esta posibilidad? Si la norma no lo establece, en el caso nuestro, que es lo que nos interesa. Ahora, un poquito para aclarar, esos laudos a que se refiere no están bajo la normativa de ley de contrataciones, sino de la ley de arbitraje. Claro, están dentro del marco definido, marco normativo definido por el decreto legislativo 1071. Ahora, el hecho que no se encuentre la posibilidad de amparo dentro de la ley de contrataciones para lo que se refiere al arbitraje administrativo no impide que se pueda hacer, ojo, porque eso está consignado en el Código Procesal Constitucional. Entonces, si hay la opción de todo. Recuerden ustedes que el amparo es una figura, es una garantía constitucional en virtud de la cual un ciudadano puede reclamar ante el Poder Judicial la afectación de un derecho constitucionalmente consagrado, ¿ya? Y vinculados con la Administración de Justicia tenemos varios derechos, por ejemplo el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho al juez natural o la tutela jurisdiccional efectiva. Hay varios vinculados con la labor jurisdiccional. Entonces, el amparo siempre va a existir. No estamos vetando el amparo como vía de afectación de un laudo. Sí, está bien, puede, en la medida que se afecta un derecho constitucional y que no exista vía previa idónea, váyase al amparo, utiliza el amparo. Son casos pues muy verídicos. Pero en este caso yo creo que debería redefinirse, como digo, la red de causales de recursos de anulación para evitar pues que le saquen la vuelta de la manera como se ha hecho. Esto es discutible, es mi humilde opinión, pero me parece que debería permanecer o prevalecer el criterio de agotamiento de la vía previa judicial, vía recurso de anulación, antes de la instalación de un amparo que derivará pues en la decisión del Tribunal Constitucional para la impugnación de los laudos arbitrales. Dígame, y en el caso de obras, de consultoría de obras en aplicación a la ley de contrataciones, ¿tenemos ya algún caso que haya llegado al Tribunal Constitucional y que haya tenido algún... Que yo conozca, no. A lo mejor podría existir, pero dentro del banco de datos que yo manejo y de la experiencia que tengo, no. La verdad no. Estos casos son bastante extraños, es más, vean la diferencia entre uno y otro, son bastantes meses y son casos que han sacado, digamos, un precedente preocupante para la comunidad jurídica, sobre todo dedicada al oficio arbitral. Esto está en internet, está en cualquier buscador hay mucha primera plana. Mucha preocupación por esto. Sí, y esto estoy seguro que va a ser materia de muchos programas, de muchas entrevistas y de muchos artículos, tanto en la red como en la prensa escrita de nuestro país, por la magnitud del poder del Tribunal Constitucional de afectar pues la institución arbitral vía lo que se denomina una impugnación indirecta. Claro. Dígame, y en todo caso el mandato de estas resoluciones ante lo que es el arbitraje en sí, ¿no es cierto? Ante, digamos, el laudo que se dio, tiene la misma forma, la misma fuerza de aplicación que si fuera un laudo que ha sido anulado por el Poder Judicial, o sea, son equivalentes, el tribunal tendría que verse obligado, digamos. Incluso mayor, porque el que vela por la constitucionalidad, en este caso del sistema, es el Tribunal Constitucional. Le leo la parte resolutiva, que es muy corta. El tribunal ha resuelto declarar fundada la demanda de amparo, en consecuencia nulas la resolución número tal, de tal fecha, nulas 3 resoluciones. ¿De quién? ¿Del Poder Judicial? No, del tribunal arbitral. ¿Del tribunal? Claro. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de amparo, declarando nulas
3 resoluciones arbitrales, mediante las cuales se designó al árbitro tal, ¿ya? Y dice, y a los actos a los que participó el mismo árbitro. O sea, declara nula las resoluciones de designación y nombramiento del árbitro y todas las resoluciones, y por lo tanto, en consecuencia, todas las resoluciones derivadas de la decisión de ese árbitro. Y además, en el segundo punto dice, retrotraer el proceso arbitral al momento de la designación del árbitro, es decir, de la causal alegada que sustente el amparo, el cual deberá efectuarse salvaguardando la garantía de imparcialidad tanto del órgano designante como del árbitro designado. Entonces vean, el Tribunal Constitucional está declarando nulas las resoluciones arbitrales de designación de árbitro, declarando nulas las resoluciones emitidas por ese árbitro y retrotrayendo el proceso arbitral a la designación de árbitro, para que se haga aplicando el respeto, o respetando, mejor dicho, el principio de imparcialidad. Que si hubiera sido dado por el Poder Judicial, de repente no llamaría mucho la atención. Porque sería un recurso más de anulación, pero dado que se ha obviado el trámite previo del recurso de impugnación, llamado recurso de anulación, y se ha recurrido directamente en amparo, esto le da una connotación mucho mayor y mucho más grave, como posibilidad de afectación de la ejecución arbitral. Un poco por los antecedentes, digamos, que se han presentado a través de toda la vía del arbitraje en lo que es la ley de contrataciones en la parte de obras. Se dice que inclusive estos anulaciones de laudo que van al Poder Judicial a veces no son efectivamente estudiados y como corresponde por los jueces. Inclusive se habla pues de que a veces llegan a manos de jueces que no están preparados para esta, porque en realidad es una especialización, ¿no? Sí. Y entonces anulan laudos que efectivamente a veces no corresponden a lo que realmente es justo, digamos, dentro de lo que pudo darse en el laudo arbitral, ¿no es cierto? Es correcta la percepción. ¿Qué sucede? Los señores magistrados, con todo el respeto que me merecen, yo he sido magistrado de primera instancia en algún momento, no están muy contentos con la nueva regulación arbitral que se le ha dado a la figura en el decreto legislativo 1071. ¿Por qué? Porque se les da facultades a los árbitros para afectar decisión de jueces. En medidas cautelares, por ejemplo, un árbitro puede levantar una medida cautelar trabada por un juez. Entonces, cada vez más se está equiparando la posibilidad de decisión y de ejecución de la labor arbitral a la labor judicial, sin llegar a equipararse completamente, y nunca lo van a hacer, porque la jurisdicción del juez es jurisdicción completa, que tiene capacidad de conocer, de juzgar, de decidir, de juzgar, de ejecutar y de compeler. En cambio, los árbitros en principio solamente pueden conocer, decidir y juzgar, nada más. Pero se les está dando facultades parciales de ejecución. Por lo tanto, los jueces ya están viendo afectada su labor, o consideran afectada su labor por los árbitros, los ven con una competencia muchas veces insana. Y existe pues cierta pugna entre ambos, llamemos, círculos. Y los jueces son un poco reacios a tratar temas arbitrales. No los tratan generalmente, hay honrosas excepciones, con muy buena gana y con buen talante. Y de repente a veces con desconocimiento también. Muchas veces sí, porque es por eso que cuando uno actúa ante un juez ordinario, ya sea unipersonal o colegiado, es bueno instruirlo debidamente sobre los alcances de las normas arbitrales que uno invoca. Si de ser posible presentar pues, fotocopias de las normas actualizadas, señaladas, subrayadas o ayudas a memoria, para ser mucho más didáctico. Si incluso pueden darle un USB con un PowerPoint que defina de buena manera los argumentos jurídicos, mejor. Hay que ser muy didáctico con nuestros jueces para apoyarlos a poder desarrollar pues, un esquema eficiente de solución judicial de temas arbitrales. Gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad, una conversación muy interesante y yo pienso de mucho beneficio para todos nuestros oyentes. Tenemos noticias que nos ven a nivel nacional como internacional también. Me parece muy bien. Un gran avance de este Colegio de Ingenieros del Perú y particularmente del Consejo Departamental de Lima. Reitero mi invitación, queridos colegas, estimados colegas, amigos, para que nos acompañen en nuestra fiesta de aniversario, el día lunes 4 de abril, 2 importantes conferencias magistrales. El doctor Stein estará a cargo de una de ellas. Hemos conversado un poco el tema que va a tratar, ¿no? La otra será la parte técnica, tratada por un ingeniero civil y árbitro también de nuestro centro de arbitraje. Así que los esperamos contar con su presencia, ¿no?
y como siempre quedamos a disposición para cualquier comentario que ustedes puedan hacer, y poder nosotros también contestarle, ya sea a través del mismo programa o a través de la web. Mis amigos, entonces de esta manera finalizamos. Agradezco una vez más, doctor, su presencia. Siempre lo estaremos molestando para que nos no hay ninguna molestia en estos temas que son muy importantes, y por nuestra parte nos estaremos viendo el próximo miércoles a la misma hora, 6 de la tarde. Muchas gracias.